tumores. Principalmente hablamos nosotros de cáncer de esófago y cáncer de estómago, pero nos queda tumores hepáticos, cáncer de páncreas y cáncer colorectal, que son temas bastante importantes, que por ahí los vimos algo por arriba, pero tenemos que profundizar un poco. Con respecto a tumores hepáticos, tenemos esta clasificación. Ahí está. ¿Se ve la diapositiva? ¿Ven la clasificación? Sí, A ver, a ver. Ahí está. ¿Ahí lo ven grande? Perfecto. Bueno, denme un segundo. Ahí está. Bueno, vieron que hay benignos y malignos. Dentro de los benignos tenemos los quísticos, epiteliales y mesenquimatosos. Depende de qué tejido derivan. Y los malignos, hepatocelulares que derivan de los hepatocitos, los biliares que derivan de los conductos biliares y mesenquimatosos que derivan del tejido mesenquimático, o sea, tejido de sostén o de vasos sanguíneos, ¿sí? De estos, no es que tengan que saber todos, sino más bien conocer que hay una variedad muy grande y vamos a ver cuáles son los más frecuentes o los más importantes que tienen que conocer. Eh, En primer lugar tenemos los quistes simples, que son siempre benignos, como en cualquier otro órgano, los quistes son benignos, salvo en la enfermedad, en la poliquistosis, que es una enfermedad genética hereditaria que genera mucha cantidad de quistes en varios órganos sólidos, riñones, páncreas e hígado. Eh, en es- y en realidad son siempre benignos. Lo que pasa es que en la poliquistosis sucede que hay muchos quistes en cada órgano, puede predominar en un órgano o en otro, pero en el órgano en donde se generan muchos quistes van perdiendo parénquima sano, normal, funcionante. Entonces terminan con insuficiencia renal o insuficiencia pancreática o insuficiencia hepática, según el órgano que afecte más. Pero en realidad las células no son células neoplásicas, por lo tanto, los quistes son siempre benignos, salvo en la poliquistosis, que solo el comportamiento es maligno, el comportamiento de la enfermedad, no porque las células sean malignas, ¿sí? Entonces, los quistes simples tienen una pared muy finita que es imperceptible, no se comunican nunca con la vía biliar y tienen en general contenido líquido, o sea que eso es fácil detectarlo en una ecografía o tomografía. Pero con una simple ecografía uno puede ver la pared finita y el contenido líquido. Así que tomografía, ecografía o resonancia. Ecografía es simple, barato, rápido y no requiere hacer ningún tipo de diagnóstico, ni pedir laboratorio, ni seguimiento, ni control, ni nada, salvo en la poliquistosis, ¿sí? Pero bueno, el quiste simple en general es un quiste solo o dos, no más que eso. El adenoma hepático es una lesión sólida, acá ya es otra cosa, porque no es como el quiste, que es hueco con contenido líquido, sino que es una lesión sólida, pero es una lesión que es benigna, el adenoma. Es proliferación benigna de hepatocitos en alguna región y puede dar, cuando son grandes, por compresión, puede dar dolor o masa abdominal e incluso pueden llegar a sangrar y en ese caso sí requieren una intervención si no tienen complicaciones o no son muy grandes o no dan síntomas, no se hace nada porque es algo benigno. Y esta lesión se puede diagnosticar por tomografía, es una lesión que es hipo o isodensa. ¿Ven acá en la foto que está acá abajo que se ven lesiones redondeadas que son más oscuras que el parénquima normal del hígado, ¿sí? Eso es hipodensa, cuando es parecido el color a la del órgano, cuando es parecido, se llama isodensa. Y cuando están más blancos, se llama hiperdensas, ¿sí? Por eso en este caso son
hipo o isodensas con respecto al parénquima normal del hígado. Y es una lesión muy vascularizada con una captación irregular del contraste, por lo tanto eso lo vamos a ver con una tomografía con contraste. En general, en el hígado, para ver distintos tipos de lesiones, tenemos que ver siempre con tomografía con contraste. Se puede hacer resonancia también, pero la tomografía con contraste es un estudio que es de menor complejidad, es más fácil conseguirlo, es rápido, siempre y cuando se pueda hacer a nuestro paciente, sería lo indicado para hígado, ¿sí? Bueno, y como les decía, resección hepática o trasplante en caso de adenomatosis múltiple, porque si son muchas lesiones, cualquier patología, aunque sea benigna, si tiene muchas lesiones, hace que quede poco parénquima sano y si bien son lesiones benignas, el comportamiento por la cantidad de lesiones es agresivo y termina produciendo insuficiencia hepática. Por eso hay algunos, excepción, ¿no? Es una excepción. Pero puede haber algunos casos que si son múltiples puede llegar a necesitar cirugía o trasplante en los casos de que ya tengan insuficiencia hepática. Bueno, la hiperplasia nodular focal. Esto les puede pasar a los pacientes cirróticos, ¿sí? No a pacientes que tengan hígado sano o pacientes que tienen esteatosis o que tienen hepatitis crónica, pero hay cierto grado de inflamación crónica en el hígado. Ustedes saben que la cirrosis es, espere que admito dos personas más. Recuerdan que la cirrosis en realidad es el final de una larga historia, en lo cual se inicia con esteatosis, esteatohepatitis, hepatitis, esteatonecrosis y después empiezan ciertos grados de fibrosis, del F0 al F4 y cuando llegamos al F4 de fibrosis, eso ya se llama cirrosis, ¿sí? Hay pocos hepatocitos sanos y vivos y todos los hepatocitos que se murieron se reemplazan por tejido cicatrizal, colágeno, elastina, que ocupan el lugar de los hepatocitos que se murieron, pero no cumplen la función de los hepatocitos que se murieron, por lo tanto quedan pocos hepatocitos sanos y vivos y por un lado va a haber insuficiencia hepática, porque son pocos los hepatocitos que están funcionando, y por otro lado va a ser un hígado rígido, chiquitito, por tanto tejido cicatrizal, y ese hígado chiquitito colapsa la circulación venosa y por lo tanto genera hipertensión portal. Ahora, además de todo esto que le sucede al hígado, en todo este tiempo de evolución crónica, de inflamación crónica por diferentes causas, como ya saben, porque hay un montón de causas que pueden inflamar el hígado, las hepatitis virales, el alcohol, los tóxicos, las drogas, la hemocromatosis. Bueno, hay un montón de enfermedades. Cualquiera de esas causas que pueden llevar con el tiempo a la cirrosis generan inflamación crónica y en el camino se pueden generar, antes de llegar a la cirrosis, esta hiperplasia nodular focal. ¿Qué es la hiperplasia nodular focal? Es regiones del hígado donde se murieron hepatocitos y los hepatocitos cercanos intentaron regenerarse, reproducirse y generan nódulos de regeneración y quedan ahí porque no logran reemplazar todos los que se murieron. Entonces hay zonas donde hay hiperplasia nodular focal o nódulos de regeneración, ¿sí? No son neoplásicos, pero sucede en hígados que están enfermos, hígados que tienen inflamación crónica, ya les digo, que tienen esteatosis, que tienen esteatohepatitis o que ya están cirróticos, en cualquiera de ese parte del camino de inflamación crónica, ¿sí? También, igual que antes dijimos, con una tomografía trifásica, trifásica quiere decir, es una tomografía con contraste que tiene tres fases de contraste, con contraste arterial, venoso y venoso tardía. Y ahí vemos el nódulo que tiene un realce en la fase arterial y una cicatriz en el centro, que es donde se murieron los hepatocitos, intentaron regenerar el resto, que es isodensa en fase venosa. Bueno, no hace falta que sepan todas las características tomográficas que vemos según el tipo de nódulo.
No hace falta porque hay muchas lesiones hepáticas en las cuales se puede hacer tomografía, pero sí tienen que saber que lo que se hace, que esto es benigno, en qué paciente sucede, saberlo porque en los cirróticos sucede y en el camino hasta llegar a la cirrosis sucede esto, ¿sí? Es una lesión que es benigna, que la podemos encontrar y que por tomografía trifásica la podemos diagnosticar. No requiere ningún seguimiento porque es benigno y ningún control. ¿Sí? De este tipo de nódulos, ¿sí? Del hígado, que está cirrótico, eso ya lo sabemos, ¿sí? Bueno, acá tenemos el hemangioendotelioma. Hemangioendotelioma, o sea, la palabra nos dice, el nombre nos dice que se trata de un tumor que es de estirpe endotelial, deriva de las células del endotelio vascular, o sea, de los vasos sanguíneos. Es más frecuente en las mujeres adultas, más de 50 años aproximadamente, y el diagnóstico se hace, al igual que en otros casos, por tomografía con contraste. Y siempre que tengamos dudas, porque vamos a ver que algunas se hace tomografía con contraste con 3 fases o con 2 fases, no importa, siempre que sea en el hígado y tengamos duda, pedimos una tomografía con contraste trifásica, ¿sí? Entonces observan en la fase arterial, observan en la fase venosa y observan las lesiones y le sacan fotos en la fase tardía venosa. ¿Por qué? Porque hay un montón de lesiones que se diagnostican con ese tipo de tomografía. En este caso, cuando genera dudas, se puede hacer punción con aguja fina del tumor y se hace para la anatomía patológica muestras especiales para inmunohistoquímica y se ven los antígenos del factor 8, CD34 y CD31. ¿Sí? Esto es muy específico del hemangioendotelioma. Su comportamiento no es bueno porque esto puede generar metástasis, o sea que este ya es un tumor que es un poco más agresivo, ¿sí? Pero no es de los más frecuentes. Hemangiomas, ¿qué son los hemangiomas? Este sí es benigno. Es benigno y es también una malformación vascular, pero crecen por ectasia, es decir, porque generan, en general, los hígados que tienen obstrucción al flujo sanguíneo pueden desarrollar hemangiomas. Por ejemplo, en los pacientes cirróticos. Suelen ser asintomáticos, pero cuando crecen mucho pueden dar malestar en el hemiabdomen superior, náuseas, saciedad precoz, pero como son benignos, solo se operan si son muy grandes, comprimen o generan síntomas, si no, no es necesario porque son benignos. El pronóstico es bueno, ¿sí? Podemos hacer ecografía y ver que son tumores hiperescogénicos con áreas hipoecogénicas, o sea que son heterogéneos. Y en la tomografía de hígado con contraste vemos una masa hipodensa. Miren acá abajo. ¿Ven esta imagen que se ve hipodensa, más negra con respecto al parénquima, y alrededor vemos un realce que es medio heterogéneo? Hay zonas que son más finas, zonas que son más gruesas, incluso a veces puede tener sangrado adentro, ¿sí? Pero bueno, en este caso es benigno. Bueno, el hepatocarcinoma de cabeza, que es recontra importante, lo tienen que saber, esto se los puedo preguntar en el examen porque es muy frecuente en los cirróticos, se los puse ahí en rojo, es el tumor maligno, maligno, primario, más frecuente en el hígado, o sea, es el más frecuente del hígado, el 85%. Primario del hígado, ¿sí? No metástasis. Obviamente, cuando encontramos un tumor en el hígado, muchas veces porque hay otros cánceres que son más frecuentes y ahora vamos a ver el de colon, que es mucho más frecuente. Hablando de los cánceres en general, ¿sí? El de mama, el de pulmón y el de colon son los más frecuentes a la cabeza en el mundo entero. Entonces, dentro de cuando tenemos una lesión en el hígado, muchas veces va a ser una metástasis de otro cáncer, por ejemplo, del cáncer de colon, ¿sí? Muchas veces, o del cáncer de mama.
pero lo más frecuente es de como lesión primaria del hígado, no secundaria, es decir, metástasis, es el hepatocarcinoma, ¿sí? ¿Se entendió eso? No quiero confundirlos. Sí, profe, se entendió. Es el tumor primario del hígado más frecuente, ¿sí? Porque en realidad mucho más frecuente son las metástasis, que es una lesión, un tumor secundario, porque viene de otro órgano. Pero Entonces, los malignos, ¿no, profe? Este sería el primario maligno más frecuente. claro, exactamente, más frecuente del hígado, sí, exacto. Y además, la otra característica que tenemos que acordarnos para siempre es que es recontra infrecuente en hígados normales. O sea que en general aparece en hígados que tienen cirrosis o que están en camino de tener cirrosis, que tienen esteatosis, esteatohepatitis, esteatonecrosis en ese largo camino, pero es más frecuente en la cirrosis, ¿sí? O que tengan infección crónica por virus B, o alguna hepatopatía metabólica como es la hemocromatosis o cualquier otra, ¿sí? O sea, en enfermedades crónicas del hígado, ahí es donde puede aparecer el hepatocarcinoma. Es raro que aparezca en un hígado que es sano. Bueno, y la clínica, acá ya tenemos pérdida de peso, porque es un tumor maligno, entonces este va asociado con síntomas feos, ¿sí? Dolor abdominal, saciedad precoz, masa palpable, ictericia obstructiva, porque cuando crece comienza a obstruir los conductos biliares, pérdida de peso, hemorragia intraperitoneal y descompensación en los casos de hemorragia. Eso sería un caso extremo, ¿sí? En general, los pacientes que están cirróticos muchas veces esto se detecta muy precozmente porque uno hace al revés. En realidad el paciente que está cirrótico lo diagnostica su cirrosis porque ya tiene síntomas o complicaciones de la cirrosis y en el control de la cirrosis se hace cada 6 meses el control para evaluar que no desarrolle hepatocarcinoma. O sea que si en algún momento lo encontramos, eso va a ser precozmente, ¿sí? Porque uno sabe que puede aparecer. Entonces, ¿cómo es la anatomía patológica? Hay varios tipos. Puede ser nodular, un nódulo, puede ser masivo, que son lleno de nódulos, o puede ser difuso, ¿sí? Que infiltra a todo el hígado, no formando nódulos, sino una infiltración dispersa, difusa, ¿sí? O sea, un nódulo o varios nódulos lleno de nódulos es masivo o difuso, no son nódulos, sino infiltración difusa. Y después puede crecer de diferentes formas. Esto no hace falta que lo sepan. Es infiltrante, es expansivo, es multinodular o es mixto, el comportamiento del crecimiento. Esto no hace falta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Esto sí es re importante. En primer lugar, en ecografía lo vemos hipoecogénico y con el crecimiento puede hacerse iso o hiperecogénico. La ecografía se utiliza siempre de vigilancia, esto lo tenemos que saber. O sea, paciente cirrótico o enfermedad crónica del hígado, le hacemos ecografía cada 6 meses para ver si en algún momento aparece alguna lesión sospechosa porque sabemos que tienen predisposición a generar este tipo de cáncer, ¿sí? El hepatocarcinoma. O carcinoma hepatocelular. Lo pueden encontrar con los dos títulos, es lo mismo. Hacemos la tomografía con contraste trifásico, que es de elección, se los puse con rojo, porque se los voy a tomar así. Presenta realce en la fase arterial, que es un nódulo hipervascularizado en la fase arterial, y luego se lava en la fase venosa rápidamente ese contraste, ¿sí? Si no podemos hacer tomografía, se puede hacer resonancia, que el patrón que vamos a ver en la resonancia con contraste es similar al de la tomografía. Y en algunos casos se puede hacer angiografía hepática, que esto es un procedimiento percutáneo entrando por cateterismo, ¿sí? Para pintar las arterias que irrigan al tumor y ver el comportamiento de ese tumor, o directamente se puede hacer eso cuando se planea hacer una quimioembolización como parte del tratamiento de este tumor, ¿sí? Es decir, los dos primeros puntos son los más importantes de todas. La ecografía siempre cada 6 meses de vigilancia para detectarlo precozmente
y cuando lo detecté le pido la tomografía trifásica para diagnosticarlo porque la imagen en tomografía trifásica es característica de este tipo de tumor. Es tan característica que junto con la alfa-fetoproteína, que es el marcador tumoral de este tumor, podemos hacer diagnóstico sin necesidad de hacer biopsia, ¿sí? O sea, tan característica es la imagen en la tomografía trifásica que la imagen de la tomografía trifásica junto con el marcador tumoral, que es la alfa-fetoproteína, en general mayor a 400, me da diagnóstico. Con eso solo no necesito hacer biopsia porque no hay ningún otro tumor del hígado que tenga estas dos características. Se puede hacer biopsia en caso de que me quede duda, porque tal vez tiene una imagen que no es tan característica o una alfa-fetoproteína que no está un poco elevada, pero no demasiado, y no es contundente y no me cierra y tengo dudas. En ese caso se puede hacer una biopsia de hígado, pero si no, no es necesario, porque fíjense como la alfa-fetoproteína, cuando está aumentada, la sensibilidad es baja, pero la especificidad es muy alta, ¿sí? Cuando es mayor a 400 microgramos por litro, es del 99%. Por eso cuando está muy elevada es patognomónico de este tipo de tumor. Y no es necesario hacer biopsia, ¿sí? Solo en los casos que quedan dudas. Es decir, que una de las dos cosas, porque tenemos que tener las dos para hacer el diagnóstico, la tomografía con la imagen típica y el alfa-feto mayor a 400. ¿Sí? Bueno, como les decía, el riesgo de la biopsia es que generar hemorragia o que se disemine el tumor en general en la zona donde hacemos la punción. Si se hace una punción transparietal y eso es un tumor maligno, estamos sembrando células malignas en el trayecto de la punción. Por eso es conveniente no hacerlo. Ahora, cuando quedan dudas, no queda otra que hacerlo. Bueno, el screening del hepatocarcinoma, como les decía, detección precoz de las lesiones que son susceptibles siempre a tratamientos radicales con intención curativa. Es decir, nosotros no vamos a esperar a que tenga un hepatocarcinoma avanzado. Por eso, todo paciente con hepatopatía crónica, cada 6 meses la ecografía y apenas detectamos algo dudoso, pedimos las dos cosas, tomografía trifásica y alfa-fetoproteína y hacemos el diagnóstico bien precoz. ¿Por qué? Porque se puede curar si el diagnóstico es precoz, ¿sí? Bueno. Perdón. Y también hacemos la alfa-fetoproteína cada 6 meses, esto me faltó decirle, como parte del screening. O sea, ecografía y alfa-feto cada 6 meses, como parte del screening. Bueno, ¿cuál sería el tratamiento? Se puede hacer resección hepática de la lesión tumoral, o sea, una hepatectomía parcial siempre, un tratamiento con radiofrecuencia, alcoholización o quimioembolización que se hace justamente por punción, por cateterismo, se inyecta en la arteria que irriga el tumor una sustancia que tapa, emboliza la arteria que irriga el tumor y causa la necrosis de ese tumor. Y en algunos casos trasplante hepático. Con respecto al trasplante hepático es controvertido y hay que evaluar paciente por paciente. ¿Por qué? Porque en realidad el paciente que va a ir a trasplante hepático, el hepatocarcinoma, aparece en pacientes que tienen un hígado enfermo. Entonces, hay que ver si el paciente tiene indicación de trasplante hepático por la enfermedad del hígado, ¿sí? Cuando aparece un hepatocarcinoma, siempre hay criterios, no hace falta que lo sepan, que son los criterios de Milán, que siempre y cuando se trate de tumores hepatocarcinoma, que son un tumor único o varios pequeños en una localización cercana, sin metástasis, no se contraindica el trasplante, pero sí hay que hacer tratamiento, porque no vamos a trasplantar a una persona que tiene cáncer con metástasis, porque este cáncer da metástasis en muchos órganos,
en hueso, en pulmón, en ganglios, en otros lados. Entonces no vamos a trasplantar un hígado por la cirrosis a un paciente con hepatocarcinoma con metástasis, porque igual se va a morir del hepatocarcinoma, ¿sí? Entonces no lo beneficiamos en nada en someternos a semejante tratamiento como es el trasplante hepático. Entonces, en esos casos lo que se hace es siempre a los pacientes cirróticos detectarlo tempranamente el hepatocarcinoma. Si no lo tienen mejor, pero si aparece hay que tratarlo tempranamente. Perdón, y si uno lo trata tempranamente, una vez que eso está controlado, sigue adelante el plan de trasplante hepático, ¿sí? O sea que el hepatocarcinoma tiene que estar tratado y erradicado para poder decir voy a trasplantar este hígado. Si yo le hice una quimioembolización y tiene un único nódulo en el hígado y no tiene metástasis, seguimos adelante y se puede trasplantar. Bueno, colangiocarcinoma, otro que yo les tomaría en el examen, porque el colangiocarcinoma es un tumor maligno muy agresivo como indica su nombre, de los colangiolos, o sea, de la vía biliar, que puede aparecer en distintas zonas de la vía biliar. Es el 10% de todas las neoplasias hepáticas primarias, o sea que no es el más frecuente. Se desarrolla en un hígado que es sano, normal, o sea, cualquier persona le puede pasar. Afecta predominantemente a adultos mayores, más de 50 años, entre 50 y 70, después de los 50. El tema, ahí se me pasó la diapositiva y vuelvo. La clasificación puede ser intrahepáticos, periiliares o distales, es decir, que puede afectar a la vía biliar más pequeñita de todo, que está bien dentro del hígado, a la vía biliar mediana, que son todos los conductos hepáticos que están llegando a la salida del hígado, o al colédoco, ¿sí? Entonces puede afectar a cualquiera de esos partes de la vía biliar. Pensándolo así, obviamente, como afecta a la vía biliar, lo que va a generar principalmente es ictericia, ¿sí? Prurito, ¿por qué? Porque cuando hay éstasis en la vía biliar, no solo se genera ictericia, sino que además los ácidos biliares o sales biliares no pueden salir por la vía biliar, se reabsorben hacia la sangre y se depositan en la piel y da mucho picazón, mucho prurito. Profe, ¿la bilirrubina van a estar parejas, las dos aumentadas, o la directa más porque es a la salida del hígado? En general predomina la directa. Ah, Sí, bien. sí, justamente porque es una causa poshepática, Claro, por eso. ¿sí? Porque es después de la conjugación del hepatocito, ¿sí? Pero puede aumentar también la indirecta, sobre todo cuando es bien arriba, ¿sí? La obstrucción, el tumor. Bueno, dolor abdominal, pérdida de peso, porque es un tumor re malo, malísimo. Los marcadores tumorales son dos, el CA y el CA19-9, los dos van a estar aumentados. Marcadores tumorales, los que les nombro los tienen que saber, o sea, el que dijimos del hepatocarcinoma, la alfa-fetoproteína, de este tumor también los tienen que saber, porque es un tumor muy agresivo y es importante saber estos marcadores tumorales, ¿sí? Los dos aumentan, CA y CA19-9. Ahí vuelvo. Podemos hacer ecografía y tomografía y evaluar, vamos a ver una lesión sólida que infiltra la vía biliar y que produce dilatación arriba, ¿sí? Del tumor, que va a ser isodenso con el hígado. Podemos hacer también resonancia del hígado o colangioresonancia. Colangioresonancia es muy específico porque la colangioresonancia evalúa la vía biliar justamente. El PET, como en cualquier otro tumor, para evaluar metástasis, y podemos hacer CEPRE, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, esto es endoscopía alta, meternos dentro de la vía biliar, ¿sí? Por eso se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, porque entramos por endoscopía adentro
del colédoco, se hace una papilotomía, se corta al costadito de la papila, se entra ahí y después se pone contraste, se tiñe para arriba y se evalúa la imagen que se ve, ¿sí? La CEPRE sirve para un montón de cosas. En este caso, justamente lo que me sirve es la imagen, ¿sí? Cuando pinta la vía biliar, vamos a ver una zona que está obstruida y dilatación arriba, ¿sí? Además, en ese momento, si el tumor está bien cercano a la salida, porque la CEPRE no llega adentro del hígado, no llega a los conductos finitos, sino que solamente al colédoco llega, nada más que eso. Pero si el tumor que estamos viendo es distal y está en el colédoco, no más arriba, podemos tomar una biopsia endoscópica o incluso por cepillado. Se pasa un cepillito. Cuando no se puede tomar muestra por endoscopía, se puede pasar un cepillito que me atrae células para intentar hacer el diagnóstico, ¿sí? No es la mejor técnica, el cepillado es cuando no queda otra, porque por ahí no pueden meterse dentro, canular dentro del tumor, no hay forma técnicamente de que puedan tomar la biopsia y ahí se hace el cepillado, pero si no, la idea es siempre biopsiar, ¿sí? El tratamiento, la resección quirúrgica es el único tratamiento que es curativo en este tipo de tumores, pero muy pocos son resecables al momento del diagnóstico y además tienen que ser diagnosticados muy precozmente y tienen que ser pequeños para que uno con la cirugía pueda hacer un tratamiento curativo, ¿sí? Se pueden hacer también radio o quimioterapia adyuvante, esto es operar y luego hacer quimio y radioterapia. Si es antes de operar se llama neoadyuvancia, si es después de operar, después de una cirugía resectiva de un tumor se llama adyuvancia. Y después tenemos otras técnicas que en realidad son tratamiento paliativo, ¿sí? Como ven, acá arriba estos dos puntos son los más importantes. La resección quirúrgica y radio y quimioterapia antes o después de la cirugía. ¿Por qué antes o después de la cirugía? Porque en realidad la cirugía es el único tratamiento curativo. Con quimioterapia o con quimio y radio antes o después o como sea, ¿sí? O sin eso. Pero la cirugía es lo curativo. Fuera de eso se puede hacer quimioterapia, se puede hacer rayos, se puede hacer otras cosas, pero nada de esto es curativo, ¿sí? Esto que está acá abajo, que es para desobstruir la vía biliar, me sirve en los tumores que sean quirúrgico o no sea quirúrgico, porque ya el tratamiento es paliativo, van a obstruir la vía biliar y en esos casos, si es en el colédoco o algún conducto de los más grandes, se puede llegar a poner por vía endoscópica, o sea, por CEPRE stents en la vía biliar, o se pueden poner catéteres percutáneos porque a veces no se puede entrar por endoscopía dentro de la vía biliar porque técnicamente se intenta y no se puede por el tipo de obstrucción del tumor. Entonces a veces si no se puede canular el tumor y poner dentro del tumor porque ya está totalmente obstruido un stent, entonces eso es por endoscopía, ¿no? Entonces se punza la vía biliar transparietal, ¿sí? Desde afuera se punza más arriba del tumor y se deja un catéter drenando la vía biliar más arriba del tumor. Porque la vía biliar hay que desobstruirla, ¿sí? No solamente porque el paciente se pone amarillo, sino porque le pica, sino porque la bilis que tiene éstasis, que está estancada ahí, se coloniza con bacterias y eso termina en una colangitis, ¿sí? Que es la infección de la vía biliar. Entonces, siempre hay que drenarlo. ¿Sí? Aunque la obstrucción sea parcial, total, lo que sea, siempre hay que drenar la vía biliar. Siempre tiene que estar desobstruida la vía biliar. Y por último, una derivación biliodigestiva. Esto es una cirugía, que es un procedimiento quirúrgico en el cual uno corta la vía biliar y lo deriva hacia el intestino directamente, salteando el tumor. Pero bueno, esto se hace en caso de que el tumor sea resecable, si no, ya no tiene sentido.
Y como ven acá abajo, el pronóstico dice malo directamente. Del 50 al 90% de los colangiocarcinomas son irresecables al momento del diagnóstico. O sea, lamentablemente es altísimo, si bien es un tumor que no es frecuente. No es muy frecuente, porque el más frecuente es el hepatocarcinoma, pero como ya sabemos, era en hígado enfermo. Este no es tan frecuente, pero aparece en hígados sanos, ¿sí? Y es de la vía biliar. Y la mayoría al momento del diagnóstico son irresecables, o sea, muy pocos van a ser resecables, o sea que muy pocos se va a poder hacer un tratamiento curativo, lamentablemente, porque dan muy pocos síntomas y cuando dan síntomas ya en Ah, porque se general. agarra tarde, por eso sería. Sí, sí, tal cual, pero porque dan pocos síntomas en general. Porque imagínense si es un tumor chiquitito que sería tratable y sería curativo el tratamiento, obstruye una parte chiquita del hígado y todo el resto funciona bien. Entonces tal vez no llega a generar ictericia, prurito ni nada porque lo que obstruye es una zona chiquita. Todo el resto está bien drenado, salvo que esté bien distal y obstruya alguna parte del colédoco o algo que, que genere más síntomas, ¿sí? Bueno, y no mucho más de los tumores hepáticos. No sé si quedó claro cuáles son los que les voy a tomar, cuáles son los más importantes y qué cosas tienen que saber. ¿Se Sí, entendió? ¿Tienen para mí dudas? sí, Bien, quedó claro. bueno. Sí, sí. Bueno, vamos a compartir ahora, denme un segundo. Esta. Hablando de cosas malas también. Vamos a hablar de cáncer de páncreas. No se tiene. Espera que les voy a sacar el sonido. A ver si quedó ahí. Bueno, ¿están viendo la diapositiva? Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, decía, hablando de cosas malas, ¿por qué? Porque el cáncer de páncreas, en general, también es un tumor que cuando da síntomas ya está muy avanzado. Igual hay algunas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta para detectarlo. Pero bueno, es la cuarta causa de muerte por cáncer. Ojo, es bastante frecuente. Alrededor del 85% de los pacientes que tienen cáncer de páncreas presentan enfermedad irresecable al momento del diagnóstico, porque es otro tumor que da pocos síntomas y cuando se diagnostica en general ya es tardía. El 25% sobrevive a los 5 años tras la cirugía, que es muy poco. La clínica, ¿qué síntomas da? En la enfermedad, en las fases iniciales es silente, no da ningún síntoma y cuando ya empieza a crecer puede dar dolor abdominal, ictericia por obstrucción, sobre todo si es en la cabeza del páncreas, porque obstruye el Wirsung y obstruye el colédoco, o sea que me va a dar patrón de colestasis, ¿no? Como dijo el compañero, la bilirrubina directa es la que va a aumentar y la FAL y la gamma GT. Puede dar pancreatitis, náuseas, vómitos, adenopatías, trombosis. Las trombosis y las adenopatías pueden acompañar al cáncer en general, a un montón de cánceres. Esteatorrea y diabetes. Vamos a hablar después de estos dos últimos puntos que son cruciales para diagnosticar la esteatorrea y diabetes mellitus hasta un año antes.
Es muy típico este cáncer en personas adultas, en general más de 50 años, y lo que sucede es que este tipo de cáncer afecta al parénquima, a las células endocrinas y exócrinas del páncreas. Entonces, a medida que va creciendo y me queda poco tejido funcional sano, va generando insuficiencia pancreática, exócrina e insuficiencia endocrina. Entonces, cuando hay insuficiencia exócrina, lo que va a generar es malabsorción. Por eso puede haber esteatorrea. O sea, no va a producir un jugo pancreático suficiente, no va a haber suficiente digestión de nutrientes y por lo tanto el paciente va perdiendo proteínas y va perdiendo grasas. Por eso porque no las puede absorber, no las puede digerir y no las puede absorber. Por ese motivo, el paciente se va desnutriendo y tiene esteatorrea, o sea, heces voluminosas y grasas. Por otro lado, hasta un año antes de detectar una imagen de tumor de páncreas, el paciente ya puede desarrollar diabetes. ¿Y cómo va a ser la diabetes? Bueno, vieron que, hagamos un paréntesis, fuera de estos pacientes, en una diabetes tipo 2, tenemos pacientes que en general pueden tener antecedentes familiares de diabetes, que tienen sobrepeso o a veces obesidad. Entonces, este exceso de hidratos de carbono estimula siempre al páncreas a producir hiperinsulinemia. Entonces tenemos exceso de hidratos de carbono y aumento de la insulina, ¿sí? Ese es el típico funcionamiento del paciente diabético, que cuando aumenta la insulina termina haciéndose los órganos resistentes a la insulina y aumenta cada vez más. Pero esa insulina no puede actuar hasta que el páncreas se agota, ¿sí? Entonces, esto es la diabetes tipo 2. Ahora, ¿qué sucede en estos pacientes que tienen cáncer y que generan insuficiencia exócrina y endocrina? En cuanto a la insuficiencia endocrina, no van a poder producir insulina, coman o no coman mucho, poco, lo que sea de hidratos de carbono, no importa, aunque coman normal de hidratos de carbono, no van a poder producir suficiente cantidad de insulina, ¿sí? O sea que esa es la clave para diagnosticarlos. Es común que aparezca diabetes tipo 2 en pacientes mayores de 50 años. Les hago una pregunta. Sí, sí. Sí, obvio. Es más común que el resto. No, es menos común. Es menos Claro, a común. esa edad no, son 30, 25 por ahí, pero a esa edad es mucho. Exactamente, ¿Y la exactamente. diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 es más frecuente en el adulto joven, ¿sí? No más de 50 años, menos de 50 años, ¿sí? En general aparece en la adolescencia o en la juventud temprana, es decir, 20, 30 años, 40 como mucho, porque una persona que tiene antecedentes familiares y que además tiene algún desorden alimentario y sobrepeso, obesidad, en general, a los 20, 30 años ya empiezan a tener alteraciones. A los 40, un montón ya tienen diabetes, ¿sí? Tipo 2. Ahora, en edades más grandes, más de 50, 60 años, es menos frecuente la diabetes tipo 2. Por lo tanto, un paciente que no era diabético y empieza a tener diabetes de adulto grande, ¿sí? Después de los 50, 60 años, tenemos que medirle la insulina. No solamente diagnosticar la diabetes, que ustedes ya saben hacer diagnóstico de diabetes, y además es el módulo que sigue, sino que además de diagnosticar la diabetes hay que medir la insulina. Si la insulina está baja, eso se llama diabetes insulinopénica, ¿sí? La diabetes insulinopénica es típica del cáncer de páncreas. ¿Por qué?
porque es un cáncer, porque es una persona que tiene enfermedad en su páncreas que está afectando la producción de insulina. Entonces se vuelven diabéticos porque no produce suficiente insulina. ¿Sí? ¿Se entendió este concepto? ¿Se entendió? Sí, profe. No son, entonces, no son diabéticos por la resistencia, Exacto. No sino son porque no diabéticos producen por... insulina. Claro, exactamente. No tienen insulinoresistencia. No tienen insulinoresistencia. Lo que tienen es insuficiencia pancreática endocrina y por lo tanto están insulinopénicos, o sea, con la insulina baja. Si nosotros medimos la insulina en sangre, va a estar baja. Y es ese el motivo que nos tiene que hacer pensar que el páncreas está enfermo, ¿sí? Entonces tenemos que buscarlo, tenemos que hacer estudios y tenemos que sospecharlo cuando ese paciente todavía no tiene síntomas, pero es diabético de adulto, tenemos que medir la insulina y si la insulina está baja, tenemos que pensar en cáncer de páncreas, entre otras cosas, ¿sí? Porque otras cosas me dan tiempo, pero el cáncer de páncreas no me da tiempo, tengo que diagnosticarlo lo más precozmente posible. Entonces, esto es una de las cosas que tengo que detectar siempre. Bueno, ahora sí, avanzo. Fíjense la localización. Puede estar en la cabeza del páncreas el 75% de las veces y es menos frecuente en el cuerpo, la cola o en el páncreas completo, ¿sí? O sea que en la cabeza es lo más frecuente. Por lo tanto, va a producir muchas veces obstrucción e ictericia. La clasificación, no hace falta esto que lo sepan, el benigno es el cistoadenoma, y los malignos es el carcinoma. Dentro de los carcinomas tenemos de células ductales, acinales, papilar, mucinoso, adenoescamoso, no importa. Son un montón de clasificaciones diferentes dentro de lo que es el carcinoma, que es el maligno, ¿sí? ¿Cómo hacemos para el diagnóstico y para la estadificación? O sea, calcular el estadio. Bueno, si el paciente tiene una enfermedad que parece ser resecable y eso lo vamos a evaluar con imágenes, podemos hacer tomografía, ¿sí? Ahora, laboratorio, vamos a ver cuestiones, dos cosas importantes. Las cuestiones inespecíficas que vimos, la alteración de la función hepática, anemia, ictericia, hiperbilirrubinemia, hiperglucemia, o sea, diabetes. Todo eso lo vamos a ver en un laboratorio general. El otro tema importante es el marcador tumoral, que en este caso es el CA19-9, ¿sí? El CA19-9 va a estar elevado y acá es donde se empiezan a mezclar todos. Recuerden que hablamos del colangiocarcinoma que tenía el CA y el CA19-9, los dos porque obstruye la vía biliar. Ahora estamos hablando del cáncer de páncreas y también tiene el CA19-9 elevado. ¿Por qué? Porque obstruye la vía biliar también, ¿sí? Este tipo de tumor tiene elevado el CA19-9, pero no el CEA. O sea, esa sería la diferencia importante de marcadores tumorales con el colangiocarcinoma. Ojo, esto es importante. Y el CA19-9 en el caso del cáncer de páncreas nos sirve para el diagnóstico, para el pronóstico y para el seguimiento después, no en el resto de los cánceres. Y la imagen que le tenemos que hacer es, en lo posible, tomografía. ¿Tomografía de qué? Cuando vamos a estadificar, cuando vamos a diagnosticar un cáncer, donde está el cáncer, podemos hacer una imagen, tomografía, supongamos, tomografía de tórax, tomografía de abdomen, lo que sea. Ahora, cuando lo que queremos es hacer estadificación, tenemos que hacer tomografía de todo. Tórax, abdomen y pelvis, y en algunos cánceres también va cuello, cuello, tórax, abdomen y pelvis, todo con contraste oral y endovenoso, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque nosotros ya haciendo ese solo estudio y tomografiamos todo, ya tenemos un montón de datos. Primero, características del tumor que queremos ver.
el tamaño, la ubicación, si infiltra órganos vecinos o vasos, y después con la ganglios, metástasis en ganglios, y en la tomografía completa lo que vamos a ver es si hay metástasis a distancia. Entonces, no solamente vamos a ver características del tumor, sino metástasis también a distancia, y con toda esa información vamos a saber no solamente el estadio, sino saber si el tumor, en caso de que no haya metástasis en otro lado, si es resecable. Por ejemplo, un tumor de páncreas que infiltra órganos vecinos, hay algunos órganos que se pueden sacar, que de hecho se sacan en la cirugía de estos tumores. Pero hay otros que no, por ejemplo los vasos sanguíneos. Cuando infiltra los vasos sanguíneos, a veces es muy difícil la resecabilidad porque no hay plano de clivaje donde se pueda cortar porque ya está metido dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, si yo saco el tumor y está metido dentro del vaso sanguíneo, igual dejé tumor, ¿sí? Ahora, si tengo que cortar una vena y es una tremenda cirugía, no siempre se pueden reconstruir todo, tanto el tubo digestivo, la vía biliar y los vasos sanguíneos, ¿sí? En general se hacen estas dos reconstrucciones, no de los vasos sanguíneos. Por eso cuando infiltra los vasos sanguíneos, en general ya no es resecable, ¿sí? Por eso, tanto para el diagnóstico como para la estadificación, tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso, ¿sí? Laboratorio general, vamos a ver la diabetes, anemia, vamos a ver hiperbilirrubinemia, alteración de la función hepática, y el marcador tumoral es el CA199, ¿sí? Hay otros estudios, como dice acá, la colangiorresonancia, que me sirve para evaluar la vía biliar, la econdoscopía. La econdoscopía es un estudio endoscópico que se entra no con una cámara, sino con un endoscopio que tiene ecógrafo en la punta, no una cámara, y ese ecógrafo hace una ecografía del tumor y muchas veces hay cierto tipo de lesiones que se pueden mirar, evaluar e incluso biopsiar por ecoendoscopía, ¿sí? Para eso sirve la econdoscopía, pero en general siempre uno trata de diagnosticarlo precozmente, estadificarlo y evaluar si es resecable, ¿sí? Eso sería lo principal. Entonces, ven acá, tomografía pancreática también trifásica, con contraste dijimos, establece si hay invasión vascular venosa en la vena cava o la vena renal izquierda, la mesentérica superior, la vena porta, cualquiera de esas puede infiltrar. Si hay invasión local, es decir, si se mete a otros órganos, colon, estómago, duodeno, glándula suprarrenal y vaso, cualquiera de esos, que son todos los que están cercanos, puede infiltrar cualquiera de esos. Se pueden evaluar en la tomografía variables anatómicas de la vía biliar o de las arterias, que son importantes para el cirujano conocerlo antes de operar y programar y pensar, planificar esa cirugía. Y también podemos ver en la tomografía evidencia de carcinomatosis peritoneal y metástasis hepáticas, que ahí ya son estadios avanzados, cualquiera de las dos. Metástasis hepática ya saben lo que es, carcinomatosis peritoneal son metástasis en el peritoneo, ¿sí? Eso ya es avanzado. Bueno, ¿para qué nos sirve la colangiorresonancia en estos casos? En caso de que el paciente sea alérgico al contraste para hacer una tomografía o que no se pueda hacer una tomografía, que en realidad es de elección la tomografía, bueno, podemos hacer una colangiorresonancia o resonancia de abdomen con colangiorresonancia. O la ecoendoscopía que les conté recién. Y muchas veces la ecoendoscopía me sirve para detectar lesiones bien pequeñitas e incluso hacer una punción y tomar la biopsia. Pero en realidad no olviden que la tomografía, tórax, abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso es lo principal porque nos permite ver no solo todas las características de este tumor, sino infiltración y metástasis a distancia. Bueno,
cuando como hacemos principal, una perdón, profe, biopsia, como principal sí, sería la TAC trifásica y el laboratorio para el marcador tumoral, el CA-19-9. Esos serían los dos perfecto, principales. exactamente, Perfecto. exactamente, sí, así. Si no puedo hacer la tomografía, voy a alguno de los otros métodos, ¿sí? Pero si no, la tomografía es de elección. Bueno, ¿en qué casos vamos a hacer biopsia pancreática? Reservada para pacientes irresecables. Es decir, si yo tengo un tumor de páncreas, como vieron, si volvemos al cuadro de de la estirpe, eh, de la estirpe histológica, ¿era benigno o era maligno? Y dentro del maligno es carcinoma de distintos tipos. Obviamente que según el tipo del carcinoma, si es un carcinoma ductal, según el tipo del carcinoma, va a tener distintos comportamientos, pero cualquiera de esos tipos de carcinoma son todos malignos, son carcinoma, el carcinoma es maligno. Entonces, si veo un tumor en el hígado, es carcinoma, punto. Entonces, ¿necesito biopsiarlo antes de hacer la tomografía para decir, ay, ¿qué será esto? ¿Será un adenoma, un hemangioma? No, porque tiene muy pocos tipos de lesiones histológicas el páncreas. No hay mucha variedad de tumores dentro del páncreas. ¿Es benigno o es carcinoma? Punto. Entonces, si veo un tumor que parece maligno, va a ser carcinoma. Después veremos qué tipo de carcinoma. Si era ductal, intraductal, mucinoso, pero es carcinoma, son malignos. Entonces, siempre que haya un tumor, tenemos que tratar de diagnosticarlo precozmente para tratar de operarlo directamente sin biopsia, ¿sí? Podemos hacer el marcador tumoral, el CA19-9 va a estar elevado, ya está más que suficiente para operar a ese paciente. No es que vamos a asumir ya de entrada qué tipo de carcinoma, pero sí sabemos que se va a tratar de un carcinoma porque tienen la típica lesión en la tomografía, comportamiento agresivo muy rápido que no nos permite tomar una biopsia y esperar, y un CA19-9 elevado. Entonces se programa la cirugía y se trata de resecar cuanto antes. Entonces, ¿vamos a hacer biopsia previo a la cirugía? O cuando no vamos a hacer cirugía, por eso la biopsia se hace para pacientes que no son resecables. Entonces yo necesito saber dentro del carcinoma qué tipo de carcinoma es, porque por ahí se puede intentar hacer algún tratamiento con quimioterapia, probablemente paliativo, porque si es irresecable tienen muy mal pronóstico. Y la sensibilidad es variable, ¿sí? O sea, solamente hacemos biopsia en los tumores que son irresecables. Si no, no es necesario. Bueno, la estadificación, igual que en en todos los tumores, es el TNM, en todos los tumores, es así, es el TNM. El TNM no es necesario nunca aprendérselo de memoria porque cada tipo de tumor tiene su TNM. Lo que sí tenemos que saber es que todos los tumores tenemos que estadificarlos. Entonces, si se trata de un cáncer de colon, un cáncer de estómago, un cáncer lo que sea, vamos a ir a hacer tomografía completa o el método que podamos hacer para buscar el crecimiento de ese tumor, si creció, infiltra órganos vecinos, si hay ganglios, ¿sí? Y si hay metástasis a distancia. Y con esos tres datos por tomografía vamos a hacer la estadificación en cada tipo de tumor. El oncólogo, que es el especialista en esto, si alguna vez ustedes se dedican a eso, lo sabe bastante de memoria. Entonces, pero porque lo utilizan todos los días. Fuera de las personas que se dedican a oncología, no es necesario saberlo de memoria el TNM de cada tumor, porque cada tumor tiene su TNM. El cáncer de colon, el cáncer gástrico, el cáncer de páncreas, todos tienen su TNM, entonces no tenemos que saberlo de memoria, tenemos que ir a consultarlo o lo hace el oncólogo en realidad al momento de la estadificación. Lo que sí tenemos que hacer es ocuparnos de que el paciente tenga diagnóstico, y para eso sí tenemos que pedir los marcadores tumorales, y tenga la estadificación con la tomografía, ¿sí? Con los resultados veremos, bueno, infiltra tal órgano, tiene metástasis acá, allá, allá, veremos en el cuadro el estadio que le corresponde,
¿sí? Sepan que para todos los tipos de tumores, los estadios siempre es del 1 al 4 y muchas veces se subdividen el 1 o el 2 o el 3, se dividen en A, B, C, por eso son diferentes todos, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el tratamiento? En el caso del tumor resecable, que es un estadio bien precoz, en general es el 1A y a veces el 1B. El objetivo quirúrgico es lograr una resección radical con márgenes de resección negativos. Eso quiere decir que tenga márgenes sanos, que no tengan tumor, o sea, no se saca solo el tumor, se saca mucho alrededor, que uno piensa que está sano, porque muchas veces el tumor infiltra microscópicamente y eso no lo vemos, cuando me refiero al cirujano que lo opera, ¿no? El cirujano ve el tumor macroscópicamente y no ve alrededor, el páncreas de alrededor que tenga infiltración microscópica, pero si es microscópica no la vamos a ver. Entonces tiene que hacer una resección amplia, tipo carnicería, ¿sí? Y lo que se hace es la duodenopancreatectomía, DPC, duodenopancreatectomía en general cefálica, por eso se llama DPC, porque el tumor de páncreas más frecuente, vieron que el 75% se ubica en la cabeza del páncreas, y después menos frecuente en el cuerpo y en la cola, ¿sí? El de la cabeza del páncreas es el más frecuente e infiltra no solamente el wirsum, la vía biliar, el colédoco, sino que también infiltra el duodeno y es re frecuente eso. Infiltra y obstruye, porque está al lado. ¿Sí? La cabeza del páncreas está al lado del duodeno. Entonces, por eso se hace duodenopancreatectomía cefálica. Se saca la cabeza del páncreas con el duodeno, ¿sí? Casi completo. Esa se llama operación de Whipple, que ahí les muestro cómo se hace. Y la otra opción, que es menos frecuente, es que el cáncer de páncreas sea en el cuerpo o en la cola. Y en ese caso se llama esplenopancreatectomía corporocaudal. ¿Por qué? Porque como está en el cuerpo y en la cola, le infiltra para el otro lado, no el duodeno, ¿sí? La cabeza infiltra el tumor de cabeza de páncreas, infiltra el duodeno porque está pegado. Pero el tumor de cuerpo y cola de páncreas infiltra para el otro lado, infiltra el vaso. Entonces, cuando se opera el tumor que está en cuerpo y cola, se saca el vaso también, porque muchas veces hay infiltración microscópica y eso el cirujano no lo llega a ver. Entonces, está indicado sacarlo, ¿sí? O sea, si es cabeza, se saca con duodeno, y si es cuerpo y cola, se saca con el vaso. Y siempre es así, porque la infiltración microscópica no se llega a ver. Es como es microscópica, el cirujano no ve, macroscópicamente lo ve sano, pero lo tiene que sacar igual, porque tiene muchas chances de estar infiltrado. Entonces, semejante cirugía no se vuelve a abrir la panza y operar, se hace todo de una sola vez, ¿sí? Entonces es duodenopancreatectomía cefálica o esplenopancreatectomía corporocaudal, ¿sí? Cabeza con duodeno o cuerpo y cola con vaso. Y en algunos casos excepcionales, pancreatectomía total. Es raro esto, puede llegar a hacerse. La otra cosa que se puede hacer durante la cirugía, o antes o después también, es el drenaje de la vía biliar, porque como estos tumores obstruyen la vía biliar, el paciente, ya sabemos que cuando la bilis se obstruye y se queda allá arriba, se puede infectar y genera colangitis. Entonces, para evitar eso, o para resolverlo en caso de que ya lo tenga, también hay que derivar la vía biliar. Por lo tanto, si le sacamos la cabeza del páncreas y el duodeno, ¿a dónde va a ir el colédoco? El colédoco que se mete dentro del páncreas y termina desembocando en el duodeno, pero le estoy sacando la cabeza del páncreas y le estoy sacando el duodeno. ¿Qué me queda, el colédoco ahí flotando en el aire? No. Hay que hacer una derivación biliodigestiva, o sea, el pedazo de colédoco de arriba se une más abajo al intestino delgado, que se tracciona para arriba. Y al sacar el duodeno, también tenemos que unir el estómago, la salida del estómago,
porque ya sacamos el duodeno, también al intestino delgado. Es decir, que al sacar la cabeza del páncreas y el duodeno, sacamos esto, tengo que unir el tubo digestivo de vuelta y tengo que unir la vía biliar de vuelta, ¿sí? O sea que se hace la derivación biliodigestiva y la derivación gastroentérica, ¿sí? Del estómago al intestino delgado y de la vía biliar al intestino delgado. Se unen de vuelta, ¿sí? Son 2 anastomosis que hay que hacer después de sacar esto. Y con eso ya logramos drenar la vía biliar. Muchas veces el paciente necesita, porque está infectado, está colangítico antes de operarse, necesita drenar la vía biliar antes de operarse, porque no lo podemos operar infectado, porque eso trae más complicaciones. Entonces se puede poner un drenaje, que en general es un drenaje percutáneo arriba del tumor, no por dentro del tumor, porque eso cuando se opere se va a sacar, sino un drenaje percutáneo salteando el tumor arriba para drenar la bilis. Una vez que se cura la colangitis, unos días de antibióticos, ya se opera el paciente y se saca todo, ¿sí? Bueno, y puede infiltrar otros órganos, como ya dijimos, el colon, el estómago y las glándulas suprarrenales, no solamente el duodeno y el vaso. Miren, acá hay una foto que muestra, imagínense acá el tumor en la cabeza del páncreas, se saca en la cabeza del páncreas y el duodeno, ¿ven? Que está acá en rojo. Y después se une la vía biliar con esta asa de intestino delgado, que es lo que estaba acá abajo, ¿sí? Yeyuno. El yeyuno se tracciona para arriba, esa asa, ¿ven? Que quedó acá, esta asa, y acá le unimos el estómago y acá le unimos la vía biliar, ¿sí? Esta es la operación de Whipple. No hace falta que sepan, no les voy a tomar técnicas quirúrgicas ni nada, es solo para mostrárselos. Es complejo y es una tremenda cirugía con muchas complicaciones. Entonces, seguimos hablando de cuáles son los factores que pueden hacernos pensar que tenga mal pronóstico nuestro paciente, que ya tenga metástasis en los ganglios, que lo operamos y tiene márgenes positivos, quiere decir, yo lo operé y le hice una cirugía bastante grande, oncológica, tratando de dejarle márgenes sanos, y sin embargo esos márgenes estaban enfermos, ¿sí? O sea, márgenes positivos para células neoplásicas. Eso es de mal pronóstico, porque quiere decir que el tumor estaba infiltrando microscópicamente ahí, aunque uno intenta hacer lo más amplio posible. Estaba infiltrando, entonces va a recidivar, va a aparecer de vuelta. Cuando hay infiltración de los nervios, y esta es re importante, cuando el CA19-9, que estaba elevado prequirúrgico, persiste elevado luego del posoperatorio, porque obviamente si le hice una cirugía oncológica resectiva bastante importante, el CA19-9 tiene que bajar. Si Pero él persiste, decía que bajaba después de 4 semanas. O sea, ¿esto va a ser después sí, de 4 semanas o inmediato? al mes, sí, Al mes, sí, listo, sí. listo. Después del mes de la Perfecto. cirugía uno lo controla y debería bajar. Si no baja, entonces es que quedó tumor, aunque sea microscópico y no lo veo, pero que quedó, porque el cirujano siempre intenta hacer lo mejor posible, o sea, tienen técnicas, saben cómo hacerlo, no es que no sepan, pero a veces hay infiltración que es microscópica que no la ven, por más que uno intente hacer lo más agresivo posible en estos tratamientos, ¿no? Bueno, terapia neoadyuvante, que es el tratamiento que se hace previo a la cirugía en pacientes que tienen márgenes sin Un pendrive y infiltración la computadora o en la que parte de abajo y un pendrive. con intención curativa. Se hace con quimioterapia. No hace falta que sepan las drogas, ¿sí? Yo se los cuento, gemcitabine y capecitabine, y se puede hacer con radioterapia en el medio también. Pero bueno, terapia neoadyuvante sería la quimioterapia que hacemos antes de la cirugía. Tumor localmente avanzado es un tumor que infiltra los órganos locales, como por ejemplo el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, afectación de venas cercanas que impide la reconstrucción vascular, ¿sí?
Por eso les decía que los tumores que infiltran localmente, sobre todo los vasos sanguíneos, son en general irresecables por más que no tengan metástasis a distancia, ganglios en otros lugares. Se infiltra localmente en los vasos sanguíneos. Muchas veces, aunque no tenga metástasis a distancia, ya no se puede resecar porque no se puede reconstruir tantas cosas, ¿sí? La vía biliar, el tubo digestivo y los vasos sanguíneos. Sobre todo los vasos sanguíneos, porque hay vasos sanguíneos que son pequeños y no hay forma de reconstruirlos. Entonces, en esos casos se hace terapia adyuvante, o sea, quimioterapia, nada más, sin cirugía. Y se puede hacer quimio y rayos también. Y si responde, mejora y deja de infiltrar los vasos sanguíneos y nos da un margen como para cortar, se puede evaluar nuevamente si es resecable, pero eso no sucede generalmente, ¿sí? Porque son muy agresivos. Los esquemas con quimioterapia se usa el oxaliplatino, irinotecan 5-fluoruracilo o gemcitabina paclitaxel. Solamente se los cuento, no porque les vaya a tomar esto, las drogas ni nada, sino para que les vaya sonando ese tipo de drogas. En los tumores que ya tienen metástasis, la mayoría, 50-60%, cuando se diagnostican, que es un montón, o sea, más del 50% ya tienen metástasis en el momento que se diagnostica. Entonces, en ese caso, cuando ya tienen metástasis, no sobreviven más de 3 a 6 meses. Es cortísimo el pronóstico, es muy malo, muy, muy malo. Imagínense que tiene entre 1 o 2 años el tumor de páncreas que se diagnostica precozmente y 6 meses el que ya tiene metástasis. O sea, es malo, malísimo siempre. Es malo o muy malo, no hay otra cosa para decir del cáncer de páncreas. Es recontraagresivo. En general, los de mejor pronóstico viven hasta 2 años, los que mejor les va. Y los que peor les va, 3 o 6 meses como mucho los que tienen metástasis, ¿sí? En esos casos el tratamiento es paliativo, obviamente, y quimioterapia que se puede hacer, el esquema FOLFIRINOX, que hoy en día es muy común porque lamentablemente muchos de estos cánceres ya tienen metástasis, se hace con gemcitabina, capecitabine, paclitaxel y ertoltinib. No importa. Lo que importa es esto de tenerlo en cuenta, el tema del pronóstico. ¿Por qué? Porque una cosa re importante que pasa con el cáncer es la esperanza que tiene el paciente y la familia, ¿no? Entonces uno tiene que tener muy en claro qué cáncer estamos diagnosticando y qué le vamos a decir a nuestro paciente. Entonces, en estos casos, obviamente que nunca, y sobre todo los oncólogos, nunca van a tratar de derribar las defensas del paciente y las esperanzas, pero sí tenemos que ser claros en cuanto al pronóstico y aclararle siempre que este tipo de cáncer, el cáncer de páncreas, así como el colangiocarcinoma, cuando hablamos de hígado, son de muy mal pronóstico. Y eso que quede muy claro, sobre todo para la familia del paciente que pone muchas expectativas a veces en tratamientos que no van a tener los frutos que esperan, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo muy en claro y decírselo siempre a los pacientes. Bueno, el tratamiento paliativo puede incluir la colocación de stent metálicos si se puede, que a veces es difícil técnicamente la colocación porque estos tumores obstruyen mucho, y si no, la colocación de drenajes arriba del tumor. El seguimiento se puede hacer cuando hacemos tratamiento con quimioterapia, un tratamiento paliativo, se puede hacer con el CA-19-9 o simplemente con la evolución clínica del paciente. En los casos que andan bien, como les decía, o sea, pacientes que fueron resecados pueden vivir desde 22 meses hasta algunos casos 5 años. Esto es poco frecuente, pero bueno, pueden llegar a vivir eso como mucho. En general,
viven hasta 2 años después de la cirugía resectiva. Eso es lo más frecuente. Y después, bueno, dentro del tratamiento oncológico también está el alivio del dolor, así que siempre todos bloqueos, morfina, medicación, todo lo que sirva para aliviar el dolor. Puede haber algunas complicaciones de la cirugía, de la duodenopancreatectomía, porque es una cirugía muy grande y muy agresiva. Puede tener como complicación la fístula pancreática, que es salida de líquido pancreático hacia la cavidad abdominal. Eso se drena hacia la pared abdominal. Siempre que el paciente vaya mejorando el estado nutricional, la fístula va reduciendo el volumen hasta que se cierra. El vaciamiento gástrico retardado, obviamente, recuerden el dibujito de la cirugía, al sacar el duodeno y tener que unir el yeyuno al estómago, es difícil el vaciamiento gástrico porque ya no es fácil coordinar como el vaciamiento gástrico del estómago al duodeno que del estómago al yeyuno, así que se retrasa el vaciamiento, queda toda la zona muy inflamada, los pacientes les cuesta mucho tolerar, a veces están con sonda mucho tiempo hasta que recuperan y vuelven a tolerar la vía oral. Y bueno, por último, muy poco frecuente, esto es poco frecuente, hemorragia posoperatoria por sangrado de la cirugía, de la región quirúrgica, ¿sí? En esos casos se puede operar o resolver por vía endoscópica. Y como complicaciones médicas nos queda siempre la insuficiencia pancreática y malabsorción, esteotorrea. Eso ya lo sabemos cuando la resección es de una gran parte del páncreas o del páncreas completa, queda insuficiencia pancreática, pero eso es fácil resolverlo con pancreatina, ¿sí? Se le da pancreatina vía oral, que son enzimas pancreáticas, y punto, se soluciona. Y si el paciente queda diabético, se le da insulina, porque es una diabetes insulinopénica, o sea que va a necesitar, si tiene insuficiencia exócrina, enzimas pancreáticas que las va a tomar con las comidas para poder digerir y absorber bien los nutrientes. Y si tiene insuficiencia endocrina, le vamos a dar insulina. Y si tiene las dos, le damos pancreatina y le damos insulina. O sea que la insuficiencia pancreática exócrina o la endocrina o las dos tiene tratamiento. Eso se reemplaza perfectamente cuando la cirugía resectiva sacó una parte muy grande del páncreas y quedó con insuficiencia, se resuelve. Eso Pero tiene poco, dijimos, de 22 a 5 años de expectativa. Exactamente en los O sea, mejores casos. los mejores casos, se haya resecado totalmente el tumor, o sea, eso es igual, perfecto. Sí, porque tiene muchas chances de volver, aunque se haya resecado completamente. Sí. Bueno, y después tienen riesgo de trombosis como cualquier cáncer. Eso se da profilaxis con heparina el primer mes después de la cirugía y nada más. Bueno, acá hay un algoritmo que muestra principalmente los pacientes que tienen ictericia, dolor y pérdida de peso, hacemos el examen físico, un laboratorio y una ecografía abdominal. O podemos directamente una tomografía. Si vemos la obstrucción de la vía biliar por una masa en el páncreas, ya directamente hacemos tomografía, tórax, abdomen y pelvis. Acá dice tomografía de abdomen y radiografía de tórax. Esto es insuficiente porque una radiografía no alcanza para detectar una metástasis en el pulmón. Así que acá directamente es tomografía de tórax, abdomen y pelvis, ¿sí? Si no hay masa, pero partimos de un paciente que está ictérico y tenía dolor y pérdida de peso, ictericia, hacemos una CEPRE para evaluar si tiene alguna neoplasia intraductal chiquitita que no la lleguemos a ver y que por ahí se puede llegar a operar. Si tiene un tumor que está localizado y es resecable, se va a planear la cirugía con o sin quimioterapia, ¿sí? Y si está localmente avanzado,
por lo tanto es irresecable. En los casos que infiltra los vasos sanguíneos, se puede hacer una punción biopsia para orientar el tratamiento con quimioterapia que vamos a hacer. Y del mismo modo, en los que ya tienen metástasis a distancia o infiltración local, cualquiera de estos dos, es biopsia por punción, porque eso nos ayuda a guiar las drogas que se va a elegir para la quimioterapia, pero ya sabemos que no es resecable. ¿Sí? Bueno, ese sería el algoritmo. Ahí terminamos con cáncer de páncreas y nos falta cáncer de colon. ¿De páncreas, alguna duda? No. Bueno. Ay, cerré. Denme un segundo que cerré lo que quería mostrarles. Bueno, cáncer de colon. Cáncer de colon, colorectal. Acá puse todo junto. El cáncer colorectal es muy frecuente y acá sí tenemos muchas posibilidades de curar a los pacientes. Muchas posibilidades. Este es un cáncer que si ustedes están con las antenas bien despiertas, van a tener más satisfacciones que disgustos porque van a encontrar mucho precoz, ¿sí? Y van a poder curar al paciente. Y no importa qué especialidad hagan. No tienen que ser gastroenterólogo, no tiene que ser el oncólogo, no tiene que ser, puede ser cualquier tipo de especialidad. Puede ser cirujano, puede ser clínico, puede ser lo que sea. Pero lo van a detectar precozmente y lo van a curar. ¿Sí? Entonces, este es el que no se pueden olvidar jamás, aparte que es recontra frecuente, ¿sí? Recuerden que es dentro de los 3 cánceres más frecuentes acá y en el mundo entero, ¿sí? Profe, estamos viendo todavía el Power anterior. Ah, perdón, porque me olvidé de dejar de compartir, lo estoy viendo yo sola. Esperen que ya, ahí voy, ¿eh? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, profe. Bueno. Entonces, ocupa el tercer lugar detrás del cáncer de pulmón y de mama, es de los más frecuentes. La incidencia viene disminuyendo, pero gracias a que lo detectamos más precozmente. Y eso es re importante. Y recuerden esto, después de tantas cosas malas que hablamos, este se cura en el 80-90% de los casos, siempre y cuando lo detectemos precozmente. El 90% es en adultos mayores de 50 años, pero cada vez más frecuentemente estamos detectando en personas más jóvenes, ¿sí? Así que hay que estar muy atento. Es en general más de 50 años, pero nunca dejar de pensarlo en personas más jóvenes. El 80% son esporádicos, es decir, no tenían ningún antecedente familiar, ni de enfermedad propia, ni de nada. Aparecen, porque aparecen. O sea que hay que sospecharlo muy frecuentemente. En cambio, el 5-10% son hereditarios o familiares. En los casos que tienen poliposis adenomatosa familiar, que tiene mucha predisposición familiar, o el síndrome de Lynch, que es un trastorno genético que puede heredarse, el trastorno genético que genera tumores de colon en los que tienen esta alteración genética. La lesión preneoplásica es el adenoma, y esto se los cuento porque muchas veces van a mandar a un paciente a hacer una colonoscopia y tal vez le encuentran un adenoma. 20. Sí. Bueno, el adenoma, entonces, cuando hacemos la exéresis, cuando hacemos la colonoscopia y lo encontramos, a mi paciente que no tenga otras lesiones sospechosas, porque el adenoma es preneoplásico, ¿sí? El adenoma puede desarrollar carcinoma a los 10-15 años. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ojo,
esto no es preneoplásico, es solo un factor de riesgo. Alto consumo de carne, sobre todo carnes rojas, grasas saturadas, dieta hipercalórica, la obesidad, el alcohol, el tabaquismo y el sedentarismo. Y los que disminuyen la incidencia es el consumo de antioxidantes, vitaminas, frutas, vegetales, calcio, vitamina D, pescado, el omega 3, el ejercicio y las estatinas. ¿Qué les puedo decir? Son factores de riesgo, no son causa, ¿sí? No es lo mismo, no son causa. Los pólipos adenomatosos, siempre que haya pólipos adenomatosos hay que sacarlos, porque se pueden terminar transformando, y los genéticos, como les dije, el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar. También el cáncer colorectal familiar. De hecho, este punto es re importante, los familiares de primer grado, o sea, madre, padre, hermanos, hijos, de una persona que tenga cáncer de colon o de recto, tienen indicación de hacerse endoscopía desde los 40 años de edad en adelante, aunque no tengan ningún síntoma, o 10 años antes del diagnóstico del paciente, ¿sí? De su familiar. Porque tal vez su familiar lo tuvo a los 40 años, entonces no se espera a los 40 años, sino 10 años antes tiene que hacerse los familiares de primer grado, lo que sea primero, o sea, lo que sea más tempranamente. O se hacen colonoscopía todos los familiares de primer grado desde los 40 años de edad en adelante o desde 10 años antes de la edad de diagnóstico de su familiar. Y por último, las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿sí? Crohn y CU, pero sobre todo la CU, que es la que más riesgo tiene de transformación. Bueno, la presentación clínica, signos y síntomas sospechosos del crecimiento hacia adentro de la luz del colon o estructuras adyacentes. Hay pacientes que pueden ser asintomáticos, pero que se pueden detectar en estudios de rutina, y ahí lo típico en los estudios de rutina, lo que vamos a ver es la anemia, que es uno de los más síntomas que puede dar. Y por último, la oclusión intestinal, que en realidad ya es en tumores avanzados, la oclusión es una emergencia y pueden incluso, además de ocluir y generar hilio, puede generar perforación o sangrado gastrointestinal. Entonces, el colon derecho, esto es importante, es más frecuente que genere anemia por sangrado oculto, porque el colon derecho está más lejos de la salida, entonces va sangrando de a poco y me puede dar sangre oculta en materia fecal y puede dar masa palpable. Y los síntomas suelen ser tardíos. En cambio, el colon izquierdo está más cerca de la salida, o sea que puedo ver sangre roja en las heces, es decir, hematoquesia. Recuerdan que hematoquesia era materia fecal con sangre mezclada y proctorragia era materia fecal y luego la sangre, porque es bien de abajo. Acá lo que estoy diciendo es hematoquesia. El colon izquierdo me da sangre roja porque está más cerca de la salida, entonces me puede dar hematoquesia. En cambio, el colon derecho me da sangre oculta en materia fecal, que no me voy a dar cuenta, ¿sí? No me voy a dar cuenta tan fácilmente. Y el colon izquierdo también puede dar suboclusión u oclusión completa. Por último, el recto me va a dar proctorragia, que es sangre roja, pero es después de la defecación, ¿sí? Y además, síntomas del recto, pujo o tenesmo, ¿sí? Sensación de querer hacer caca cuando ya hice caca y el recto está vacío, eso es tenesmo, y pujos es la contracción del recto por el tumor, porque lo que está queriendo expulsar en realidad es el tumor, lo que tiene es el tumor, lo que irrita es el tumor en el recto, no hay materia fecal, entonces da deseo defecatorio cuando en realidad no hay materia fecal, ¿sí? Y disminución del calibre de las heces que son finitas porque hay una obstrucción por el tumor en el recto, ¿sí? Y el dolor puede aparecer en el recto porque el recto es un órgano muy sensible, pero es un síntoma tardío, ¿sí? El dolor. Acá les tengo que decir una cosa muy importante.
Una cosa que se usa cuando nosotros vemos atención primaria de la salud es la sangre oculta en materia fecal. Sin embargo, que nosotros hagamos sangre oculta en materia fecal no descarta que tengamos que hacer siempre una videocolonoscopía completa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros, es más, les diría, la sangre oculta en materia fecal es un estudio que nosotros lo hacemos porque estamos en el tercer mundo, ¿no? No porque estamos en países del primer mundo, esto no se utiliza porque nos retrasa el diagnóstico. Está bien que es un estudio que no es invasivo. Es el único beneficio que tiene, porque después no tiene otros beneficios, ¿sí? Primero, que un tumor puede estar sangrando o puede sangrar en forma intermitente. Y si la sangre oculta en materia fecal me da negativa, no me descarta que haya sangrado. No me lo descarta, ¿sí? Porque tal vez en ese momento no está sangrando y me da negativo. Si me da positivo, igual voy a tener que ir a hacer la colonoscopía, porque tengo que ver qué lesión tiene y si puedo biopsiarla, porque tengo que hacer diagnóstico de la lesión que tenga. Entonces, me retrasa el diagnóstico, por lo tanto, si a mí no me queda otro, yo lo puedo hacer. Quiero decir, porque no le puedo hacer una videocolonoscopía porque estoy sospechando que algo hay, bueno, buscaré otro método. Buscaré otro método. Pero la verdad es que hay un montón de métodos modernos que se pueden hacer, como es la enterotomografía, ¿sí? O sea, la tomografía del colon, una tomografía del tubo digestivo, para lo cual se usa un contraste oral, se hace una tomografía y vemos si hay algún tumor. Que obviamente no lo vamos a poder biopsiar, pero eso serían casos especiales que yo no sé, un paciente que tiene un riesgo quirúrgico elevado y no se le puede hacer tan elevado que no, o recontra viejito que no se le puede hacer una anestesia para hacer una videocolonoscopía, ¿sí? Si no, el estudio indicado es siempre, 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 sin excepción, la videocolonoscopía. ¿Por qué? Porque con un paciente que esté bien preparado, ¿sí? Tomó el líquido, hizo caca 24 horas, no le quedó nada, nada en el intestino, y puedo entrar y ver bien las paredes del colon, ¿sí? Que está bien preparado, no hay materia fecal, veo bien. Veo bien y con un estudio bien hecho y bien completo que llegue hasta el ciego y hasta la válvula ileocecal, veo todo, ¿sí? Y si hay algo, lo puedo biopsiar. E incluso a veces se pueden tratar lesiones que son benignas porque hay ciertos pólipos o adenomas que se sacan y ya hice tratamiento, ¿sí? Si es cáncer de colon, no voy a hacer tratamiento endoscópico, porque el tratamiento es quirúrgico, pero sí puedo hacer el diagnóstico. Entonces, es recontra importante saber que más allá de que en Argentina se recomienda hacer en atención primaria de la salud la sangre oculta de materia fecal, sepan que siempre van a tener que hacer una videocolonoscopia y nunca retrasen eso. Nunca retrasen, si tienen sospecha, la videocolonoscopía, porque sepan que el cáncer de colon lo podemos curar siempre que sea precoz, y si nosotros lo retrasamos, tal vez ya no sea tan precoz para el momento que logramos que el paciente se haga el estudio, ¿sí? Este punto quiero que les quede claro para siempre, no solo por el examen, sino para su responsabilidad médica. Siempre videocolonoscopía, nunca la retrasen por ningún otro estudio y menos por la sangre oculta en materia fecal que no nos va a aportar demasiada información. ¿Sí? Es más, si yo trabajo en una salita, más allá de que en la salita no hay para hacer una videocolonoscopía, recuerden que nunca estamos exentos de la responsabilidad del conocimiento. Por lo tanto, por más que yo esté en una salita y no tengo para hacer una endoscopía, se la tengo que solicitar igual. ¿Sí? Profe, Entonces, perdón, pero siempre y cuando tenga síntomas el paciente, vamos a pedir la videocolonoscopía o si tenemos alguna ¿síntomas o qué sospecha. otra cosa dijimos? No, si hay anemia, o sea, que no, Sí, síntomas, lo que vos quieras, anemia, dolor abdominal, pujos, o tenés bueno, mucha familiar de primer tensión. grado, obviamente, familiar Esa, de, claro. muy bien, ahí está.
todo paciente que tenga síntomas dentro de toda la gama, lo que quieras, aunque sea uno solo y lo sospechaste, se lo haces. Y si no tiene Sí. síntomas, ninguno, está perfecto, va de cuerpo re bien, no tiene anemia, todo perfecto, es joven, no le pasa nada, pero es familiar de primer grado, se hace. ¿Sí? Se hace. Siempre. Se hace. No hay tutía. Se hace siempre. Se la pido siempre. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Aunque no Sí, quedó. tenga ningún Sí, profe. síntoma, si es familiar de primer grado, se lo hago a partir de los 40 años o 10 años antes del diagnóstico de su familiar, lo que sea primero, lo que sea más precoz. ¿Sí? Y si tiene síntomas, lo hago por el síntoma, aunque no Y tenga después le repito, si da negativo, tengo 40, a los 45 le vuelvo a repetir, por ser familiar Sí, de primer grado, cada 5 años. sí, Si no, bueno, no sí, hace si es falta. familiar de primer grado, lo vuelvo a repetir, ¿sí? Lo tengo que repetir. Listo. Lo busco, está Sí, bien. sí, cada 5 años. En algunos casos los hacen cada 8, pero depende de la literatura donde lo lean, pero cada 5 está perfecto. Bueno, ¿qué hacemos con las metástasis? El 20%, que es poco, presenta metástasis al momento del diagnóstico, que pueden ser por vía hematógena, linfática o contigüidad. Y los más frecuentes son en ganglios cercanos, en hígado, pulmón, peritoneo o hueso. ¿Sí? Pero ven, es menos frecuente. Lo más frecuente en este caso es que lo podamos encontrar precozmente. Neoplasias sincrónicas, ¿qué quiere decir? Que aparecen al mismo tiempo tumores en varias partes del colon, y si esto sucede dentro de un margen de 6 meses, lo que tenemos que sospechar es que se trate de un síndrome de Lynch. Y esa alteración genética que tiene hace que empiecen a aparecer tumores sincrónicos en distintas partes del colon. ¿Sí? Ahí se hacen estudios genéticos. Y obviamente se hace una colectomía completa, se saca todo el colon porque si tiene la alteración genética le van a seguir apareciendo. Igual ahora lo vemos en donde habla del tratamiento. El pronóstico, el 61%, que es más del 50%, que ya es un montón, sobrevive a los 5 años en cualquier localización y estadificación. O sea que en general es un pronóstico bastante bueno. Los pacientes que tienen síntomas en el momento del diagnóstico en general tienen enfermedad avanzada y tienen peor pronóstico, pero igual es muy tratable. Los tumores que presentan hematoquesia tienen mejor pronóstico porque permite un diagnóstico más precoz. Esto sería todo lo que es colon izquierdo. Y tenemos que hacer siempre el TNM para estadificarlo, o sea, con la tomografía, como dijimos. Acá vamos a un algoritmo que lo que habla principalmente es de los pacientes que tienen riesgo, según la historia clínica que tengan o según la edad. Si tienen antecedentes personales o familiares, vamos a hacer siempre colonoscopía para diagnosticarlo precozmente a partir de los 40 años o 10 años antes, como les decía, ¿sí? Y si no tienen historia familiar o personal de cáncer de colon, según la edad vamos a evaluar hacer videocolonoscopía en pacientes más de 50 años de edad cada 10 años, ¿sí? Esto es más discutible, pero en general, pacientes que no tienen ningún síntoma más de 50 años, podemos hacerle videocolonoscopía a partir de los 50 años. No tiene familiares con cáncer de colon y no tiene síntomas, ¿sí? Esto es más discutible, pero podemos hacerle a partir de los 50 años, ¿sí? Por el otro lado, estos son los que tienen historia, ¿sí? Antecedentes personal o antecedentes familiar, y en ese caso hacemos siempre, sí o sí, videocolonoscopía. En estos es más discutible, en los que no tienen ni síntomas ni antecedentes. Bueno, en este caso evaluaremos si podemos hacer una tomografía o alguna otra cosa, y si nos queda duda podemos hacer colonoscopía. Bueno, entonces sospechamos cuando hay signos y síntomas. Los estudios que vamos a hacer es siempre la videocolono. Y si no podemos hacer videocolono, que nos sirve para diagnóstico y biopsia, podemos hacer rectosigmoidoscopía, que es
incompleta, o sea, hasta el recto y sigma nada más. Y es incompleto porque aunque haya un cáncer de recto, uno tiene que evaluar todo el resto del colon, por eso digo que es incompleto. Podemos hacer una colonotomografía o enterotomografía en los casos que no podemos hacer la colono. Podemos hacer una endocápsula, que es una cápsula que se traga y tiene una cámara y va filmando por dentro, pero es un estudio que no me sirve para biopsiar. Cuando detecto algo, no sé la estirpe que tiene porque no lo puedo biopsiar, solamente lo puedo mirar y no siempre detecta las lesiones. Y lo que tenemos que hacer acá, marcadores tumorales. Esto es importante, el CEA, ¿sí? En el cáncer de colon es el CEA y me va a servir para evaluar el tratamiento, ¿sí? En el laboratorio, como dijimos, podemos tener anemia ferropénica porque es por pérdida de hierro, por pérdida de sangre, ¿sí? Por sangrado. Signos que sugieran metástasis hepáticas como ictericia o aumento de la FAL. El CEA, que tiene alta especificidad, aunque baja sensibilidad, igual que el resto de los tumores, se usa para el seguimiento, es decir, tiene que descender después de la cirugía resectiva, pero solo para el seguimiento en este caso. El diagnóstico diferencial del cáncer de colon, bueno, con otros tumores que son menos frecuentes, el Kaposi en los HIV, el linfoma, el tumor carcinoide o las metástasis. Esto es mucho menos frecuente, porque el cáncer que aparece en el colon en general es el adenocarcinoma, ¿sí? Bueno, y el tratamiento. El tratamiento con intención curativa es la cirugía. Y después se puede hacer quimio-radioterapia antes o después de la cirugía. La endoscopía se puede hacer mucosectomía, pero esto es excepcional porque en general cuando dan síntomas ya está un poco más avanzado que solo en la mucosa, ¿sí? Recuerden, acá hago un paréntesis, la mucosectomía endoscópica era curativa en el estadio 1A en el cáncer de esófago y de estómago, ¿sí? Acá no, porque en el cáncer de colon en general no están en el estadio 1A cuando lo detectamos, están un poquito más avanzados. Si fuera 1A, se puede hacer mucosectomía, pero en general están más avanzados. Y con intención paliativa lo que hacemos es cirugías para desobstruir. Cuando ya el tumor obstruye, tengo que desfuncionalizar el tubo digestivo y hacer una colostomía, ¿sí? O colocar stent porque hay suboclusión. Es simplemente para aliviar los síntomas. Bueno, con intención curativa, en general el tumor tiene que tener 5 centímetros de margen libre, o sea, se saca el pedazo de tumor y 5 centímetros más para cada lado de colon, como mínimo, ¿sí? De margen libre. Y esto se hace en los estadios 1 y 2. Y lo que se hace es según la ubicación. Si el tumor está en el colon derecho, hemicolectomía derecha. Si está en el colon transverso, hemicolectomía transversa. Si está en el colon izquierdo, hemicolectomía izquierda. Y si está en el sigmoides, hemicolectomía izquierda con sigmoide o sigmoidectomía solamente, ¿sí? Pero siempre 5 centímetros de margen libre para cada lado. Y la única excepción es el síndrome de Lynch, que como ya les conté, es una alteración genética que predispone a que salgan cáncer de colon en distintas partes. Entonces, como es genético y le puede salir en cualquier parte, en este caso, cuando lo detectamos y el paciente tiene un síndrome de Lynch, lo que hacemos es colectomía total, lamentablemente, ¿sí? Más iliotransverso anastomosis, que es la anastomosis del ilion con el pedacito que queda abajo del recto y nada más, ¿sí? Pero se hace colectomía total. Bueno, adyuvancia, que es la quimioterapia que hacemos posteriormente en el estadio 2, con factores de mal pronóstico, que tenga obstrucción o perforación intestinal, invasión vascular, o que sea que se resecaron poca cantidad de ganglios, o que no quedó margen,
o que tiene esta alteración molecular, el KRAS, no importa, se puede hacer quimioterapia. Y en los estadios 3 y 4, que tienen metástasis en el hígado o a distancia en otros órganos o que ya no son resacables, en cualquiera de estos estadios 2, 3 y 4 podemos hacer adyuvancia. Obviamente que en el 3 y en el 4 ya la intención no es curativa, pero bueno, se puede hacer igual. Bueno, ¿y cómo hacemos el seguimiento de un paciente que hicimos tratamiento del cáncer de colon? ¿No? Hacemos siempre interrogatorio, el examen físico, podemos hacer tacto rectal, aunque no siempre es necesario. El SEA hay que usarlo siempre. El SEA siempre se usa en el seguimiento. Cada 6 meses le vamos a pedir el SEA. Y tomografía. Tomografía de tórax, abdomen y pelvis durante los 3 primeros años, que se puede hacer una vez por año, y videocolonoscopía, que se hace al año de haberlo resecado, a los 3 años y a los 5 años en los pacientes que están bien, ¿sí? Entonces, SEA, tomografía y videocolonoscopía. Estos 3 los vamos a usar siempre, 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 más allá de que los vamos a interrogar, revisar, laboratorio, todo. SEA, tomografía completa y videocolonoscopía, siempre los usamos para el seguimiento, ¿sí? Y terminamos acá la clase. Lo más importante es que recuerden que el cáncer de colon es recontra frecuente en adultos más de 50 años. Hay que sospecharlo siempre, aunque tengan un solo síntoma, le pido siempre la videocolonoscopía y voy a tratar de diagnosticarlo siempre precozmente porque se curan la gran mayoría. Y familiares de primer grado, padre, mamá, papá, hermanos, hijos, siempre indicarle la colonoscopía desde los 40 años de edad o 10 años antes del diagnóstico del familiar. ¿Sí? Bueno, dudas. Sí, sí. ¿Un pólipo es un adenoma? Un pólipo, sí, muchas veces son adenomas los pólipos. Y en general son lesiones benignas, pero que son preneoplásicas. O sea que siempre que hay pólipos, se sacan y se mandan a analizar. Profe, yo me quedé con duda del cáncer de páncreas, si hay factores predisponentes así como tenemos en el cáncer de colon. O Sí. sea, ¿hay alguna manera de prevenirlo sabiendo que tiene muy mal pronóstico? No, no hay forma de prevenirlo. No hay forma de prevenirlo, no. Tiene algunos factores de riesgo que también son parecidos, principalmente el alcohol, el tabaquismo, las carnes rojas es medio dudoso, o sea, las carnes rojas está más relacionado con el cáncer de colon, no tanto con el de páncreas, el tabaquismo y el alcohol, y no mucho más. No, no hay forma de prevenirlo. Puede pasar en personas que comen recontra sano, bien, no fuman, no toman alcohol, puede pasar igual. Y recuerden siempre que no son, son factores de riesgo, no es causa. Son cosas que aumentan el riesgo, nada más. Gracias, profe. De nada. Bueno, chicos, si no hay más dudas, los dejo. Ya estoy preparando el examen para el lunes, a las 20 me dijeron. Yo creo que les va a ir bien. Tienen que responder a criterio, o sea, el examen no es para hacerles trampa, ni, obviamente que como hay muchas preguntas multiple choice, va a haber opciones que no son correctas, ¿no? Pero bueno, nada que no hayamos visto, todo cuestiones que ya hablamos, que ya vimos, que están en las clases, que están en los PowerPoint y que también hemos conversado. Respondan a conciencia y sepan que lo más importante siempre es aprender, más allá del examen, ¿sí? Profe, ¿son todas múltiple choice o hay algunas a desarrollar? No, todo multiple choice, Mm. ¿sí? Pero hay un caso clínico. ¿Y es siempre, Y- ¿y es siempre una la verdadera o hay varias por ahí? No, una sola es la correcta.
Profe, ¿y cuánto tiempo tenemos? 1 hora. ¿Cuántas preguntas son, profe, más o menos? 10 preguntas. Gracias, profe. De nada. Después se promedia con el oral, ¿no? Sí, exactamente. Sí, Gracias, profe. de nada. Bueno, los dejo. Este Feliz sería Día del nuestro último Trabajador. Ateneo. Este Feliz sería día. nuestro último Ateneo, entonces.